¿Cuánta vitalidad has desperdiciado en enfrentamientos sin sentido? ¿Cuántas veces te has notado atrapado en disputas que solo te consumen? Existe una fuerza escondida que pocos logran dominar, pero que puede transformar tu existencia por completo. El arte de ignorar. No se trata de apatía, sino de inteligencia profunda, porque a veces el acto más sabio de lucidez es abstenerse de responder. Hoy vas a comprender por qué. La trampa de la reacción. Desde niños nos inculcaron que si alguien nos agrede, debemos defendernos, que si alguien nos reta, hay que probar que tenemos la razón. Pero, ¿qué pasa si eso es justo lo que la otra persona busca? Medítalo un instante. Cuando alguien te ofende, cuando te lanza una crítica con mala intención, ¿realmente está intentando comprender tu perspectiva? No. Lo que anhela es una reacción. Quiere notar que te afecta, porque eso le otorga poder. Cada vez que caemos en esa emboscada, le estamos entregando nuestra energía a alguien que no la merece. Es como si estuviéramos navegando en un barco, y cada vez que alguien nos lanza una roca, en lugar de continuar nuestro rumbo, nos detuviéramos para recogerla y lanzarla de vuelta. No lo percibimos, pero al hacerlo nos estamos desviando. Se ha convertido en algo automático. Apenas sentimos que alguien nos reta, reaccionamos de forma impulsiva. Es casi un instinto. Nos dicen algo doloroso y, sin pensarlo, ya estamos en medio de una discusión, elevando la voz, justificándonos, reclamando tener razón. Pero, ¿qué obtenemos con eso? ¿Cuántas veces una discusión ha concluido con ambas partes dándose la mano y reconociendo qué bien que peleamos, ahora comprendemos mejor nuestras diferencias? Nunca. Porque la mayoría de los conflictos no surgen del deseo de entender, sino del ego. El ego desea defenderse, quiere vencer, anhela demostrar superioridad, pero la auténtica fortaleza no está en probar nada, sino en no necesitar hacerlo. Hay una antigua historia budista que narra cómo un hombre fue insultado un día en plena calle. En lugar de responder, simplemente sonrió y siguió su camino. Alguien que lo observó le preguntó por qué no había replicado, a lo que el hombre contestó: si alguien te entrega un obsequio y no lo aceptas, ¿a quién sigue perteneciendo ese obsequio? Ese regalo es el veneno de los demás, sus juicios, sus ataques, su urgencia de imponerse. Y la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, lo aceptamos de inmediato. Cada vez que respondemos de forma impulsiva a una provocación, estamos tomando algo que no nos pertenece. Estamos permitiendo que las palabras ajenas dicten nuestro estado emocional. Pero eso no tiene por qué continuar así. No estamos obligados a reaccionar ante todo. No tenemos por qué involucrarnos en cada contienda. Hay algo profundamente poderoso en la capacidad de ignorar, no desde la frialdad, sino desde la lucidez, desde la convicción de que no vale la pena malgastar nuestra energía en todo aquello que intenta sacudirnos. A veces, lo más sabio que podemos hacer no es responder, sino simplemente observar. Observar cómo la otra persona intenta provocar y no haya respuesta. Observar cómo espera una reacción y no la recibe. Es en ese instante cuando el control cambia de manos, porque quien no reacciona, quien no se deja arrastrar, es quien posee el verdadero poder. ¿Por qué discutimos tanto? Si alguien lanza una piedra a un estanque, la superficie se altera, pero luego regresa a la serenidad. El agua no se aferra a la turbulencia, no guarda resentimiento, simplemente continúa su curso. Pero los humanos somos distintos. No solo respondemos cuando nos provocan, sino que a menudo buscamos la confrontación sin percatarnos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a debatir como si fuera indispensable, como si demostrar que llevamos la razón nos hiciera más valiosos. Pero la realidad es que muchas disputas no giran en torno a la verdad, sino a la necesidad de sentirnos validados. Cuando alguien nos contradice,
Sentimos que está desafiando lo que somos, y eso nos incomoda. Entonces entramos en una especie de contienda para proteger nuestra identidad, como si perder un argumento fuera equivalente a perder una parte de nosotros. Pero hay algo revelador en todo esto. Si prestas atención, verás que muchas confrontaciones no nacen del deseo de comprender, sino de emociones no resueltas que se han acumulado. Alguien que ha tenido un mal día será más propenso a discutir. Alguien que se siente inseguro buscará desacreditar a otros. Muchas veces, los debates no tratan sobre el asunto mencionado, sino sobre lo que la persona carga por dentro. Y aquí viene lo importante. Si lo que lleva dentro es ira, frustración o temor, y tú entras en su dinámica, terminas absorbiendo esas emociones. Lo que comenzó como una simple discrepancia se transforma en un campo emocional de batalla. De pronto, ya no importa quién tiene la razón. Lo único relevante es imponerse. Pero, ¿imponerse para qué? ¿Qué se gana al dominar una discusión donde la otra parte ni siquiera tenía intención de escuchar? Solo más cansancio, más fricción, más lejanía. Nos enredamos en disputas interminables con la pareja, con amigos, con desconocidos en redes sociales. Y al caer la noche, nos sentimos exhaustos, sin haber modificado absolutamente nada. El budismo nos enseña que el sufrimiento brota del apego, y muchas veces estamos demasiado aferrados a nuestra opinión, a la urgencia de ser comprendidos, a la creencia de que si alguien no coincide con nosotros, eso significa que estamos equivocados o hemos fracasado. Pero, ¿y si soltamos ese apego? ¿Y si dejamos de percibir cada diferencia como un ataque? Porque la verdad es que no necesitas que todos estén de acuerdo contigo. No necesitas convencer a nadie para que tu verdad continúe siendo verdad. Existe algo profundamente liberador en comprender esta verdad. Y aquí es donde entra en juego la fuerza de no reaccionar. No se trata de permanecer en silencio todo el tiempo, ni de evitar cada conversación significativa. Se trata de saber diferenciar entre una discusión que puede construir algo y otra que solo absorberá tu energía. Saber cuándo es oportuno expresarse y cuándo resulta más sabio guardar silencio. Porque ignorar no siempre es señal de debilidad. En ocasiones es una muestra de discernimiento. Y cuando logras ignorar aquello que no merece tu atención, descubres algo aún más transformador: el arte de no responder. El arte de no responder. Existe un poder en el silencio que muy pocos logran comprender. En un entorno donde todos sienten la urgencia de contestar, de justificarse, de proteger cada pensamiento, decidir no reaccionar es un acto de autocontrol, porque ignorar no equivale a rendirse, significa evitar entrar en un juego donde no habrá vencedores. Imagínate que alguien se planta frente a ti y te grita, esperando que respondas de la misma forma. Pero en vez de eso, te mantienes sereno, inmóvil, sin modificar tu expresión. Esa persona se inquieta, eleva aún más su tono, pero tú permaneces igual. Al final, su energía se disipa y su enojo se desvanece en el aire. Eso es el arte de no responder. En muchas ocasiones, las personas no desean conversar, quieren una reacción. Buscan verte perder el control, alzar la voz, justificarte. Es como si lanzaran un anzuelo esperando que lo muerdas. Y la forma más eficaz de vencer en ese juego es no participando. No se trata de reprimirte o aparentar frialdad. Se trata de observar antes de actuar. Pregúntate: ¿esto merece mi atención? ¿Esta discusión me conducirá a algún lugar o solo me arrastrará a un bucle inútil? Cada vez que decides responder, estás destinando tu enfoque. Y la atención es uno de los bienes más valiosos que posees. El ego nos hace creer que si no reaccionamos estamos perdiendo, que si alguien nos agrede y no contestamos, es porque fuimos vencidos. Pero la realidad es que no hay mayor fortaleza que demostrar que no pueden sacarte de tu centro.
La tranquilidad desarma a cualquiera. En la visión budista se dice que el viento puede levantar el polvo, pero no logra mover una montaña. Al practicar la no respuesta, te transformas en esa montaña. No implica que no sientas o que todo te dé igual. Significa que eliges con sabiduría cuáles combates son dignos de ser enfrentados y cuáles no merecen ni un instante de tu serenidad. En ocasiones, la mejor réplica es ninguna, no porque carezcas de palabras, sino porque tu silencio lo expresa todo. Cuando alguien te ataca y no obtiene lo que espera, se percata de que no tiene poder sobre ti. Y cuando otros notan que no pueden manipularte con comentarios, cesan en su intento. Sin embargo, hay una dimensión más profunda en esta práctica. No solo te aleja de conflictos innecesarios, también fortalece tu mente. Al aprender a observar sin reaccionar, comienzas a reconocer que muchas de tus emociones son impulsos pasajeros. La ira, la impaciencia, la necesidad de explicarte, todo eso se desvanece si no actúas. La no respuesta no es únicamente una táctica para evitar peleas, es una senda hacia la libertad interior. Cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, cuando ya no precisas que cada persona comprenda tu punto de vista, accedes a una paz que no puede ser comprada. Y en esa calma nace algo invaluable, la claridad. Cuando no estás atrapado en disputas vacías, dispones de más espacio mental para pensar, crear y enfocarte en lo que realmente tiene valor. Y sobre todo, llegas a comprender algo que marcará un antes y un después en tu vida. No todo merece tu atención, porque cuando aprendes a callar en el momento preciso, también aprendes a hablar en el instante correcto. Y allí reside la diferencia real. Ignorar por ignorar carece de sentido. Pero distinguir cuándo hablar y cuándo callar, eso es sabiduría. Cuándo hablar y cuándo callar. No todo requiere una respuesta, pero eso no significa que debas callar ante cualquier situación. Hay ocasiones en que el silencio te otorga tranquilidad, pero también existen momentos donde expresar tu voz puede transformarlo todo. La clave es discernir cuándo tu palabra construye y cuándo tu silencio protege. El dilema es que frecuentemente hablamos cuando deberíamos callar y callamos cuando deberíamos hablar. Nos dejamos llevar por impulsos, respondemos sin pensar a provocaciones triviales, pero enmudecemos cuando un asunto relevante exige nuestra intervención. Ese desequilibrio genera ruido interno. El budismo nos recuerda que antes de hablar debemos formularnos 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es compasivo? Si alguna de estas respuestas es negativa, quizá el silencio sea lo mejor. Pero si las 3 respuestas son afirmativas, entonces nuestras palabras pueden convertirse en una fuerza transformadora. Si alguien te ataca solo para provocarte, no necesitas defenderte. No porque carezcas de argumentos, sino porque entiendes que ese debate no conducirá a ningún lado. Pero si alguien desea realmente comprender, si hay una intención genuina de diálogo, entonces sí vale la pena hablar, porque el silencio, cuando es guiado por sabiduría, no es indiferencia, es estrategia. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tratado de explicar algo a alguien que simplemente no quiere entender? No importa cuán sólido sea tu argumento, esa persona ya ha decidido no cambiar de opinión. Entonces, ¿para qué invertir tu energía? No estás obligado a corregir a todo el mundo. No necesitas imponerte en cada conversación. Hay contiendas que, incluso ganadas, no valen el esfuerzo. Pero también existen momentos donde tu voz sí debe ser escuchada. Cuando alguien transgrede un límite, cuando puedes prevenir un daño, cuando tu palabra puede servir a otro. Allí es cuando el silencio deja de ser una opción válida. El verdadero problema es que muchas veces confundimos orgullo con verdad. Pensamos que debemos hablar porque sentimos que nuestro ego está en peligro. Pero el ego solo desea imponerse, no busca comprender. Y cuando logras ver eso, comienzas a soltar la necesidad de responder a todo. Porque no todo merece tu voz.
pero hay cosas que sí necesitan ser dichas. Reconocer la diferencia es lo que distingue una reacción impulsiva de una respuesta consciente. Y cuando comienzas a dominar ese balance, tu existencia se transforma. Dejas de desperdiciar energía en disputas vacías y empiezas a invertirla en lo que realmente tiene valor. Aquí es donde todo empieza a tener propósito. Porque una vez que aprendes a guardar silencio cuando hablar no aporta y a hablar cuando sí es esencial, descubres una habilidad aún más poderosa: desactivar conflictos sin siquiera involucrarte en ellos. Y esa es una de las destrezas más valiosas que puedes desarrollar. Tácticas para evitar el enfrentamiento. Muchas veces pensamos que para no entrar en una discusión debemos rendirnos, quedarnos en silencio o simplemente apartarnos. Pero existe una forma más astuta: neutralizar el conflicto antes de que se genere. No con evasión, sino con inteligencia emocional. El inconveniente es que la mayoría de las peleas no comienzan desde la lógica, sino desde una emoción. Cuando alguien te ataca, lo hace desde su propio estado interior. Frustración, enojo, inseguridad. Si tú respondes con la misma intensidad, el choque se vuelve inevitable. Pero si logras interrumpir ese ciclo antes de que crezca, el enfrentamiento pierde su poder. Existen distintas maneras de lograrlo. Una de ellas es emplear frases que no alimenten la tensión. En vez de caer en la dinámica de ataque y defensa, puedes decir algo como: comprendo tu punto de vista, o sería mejor hablarlo más adelante, cuando estemos calmados. Estas respuestas no significan que estés cediendo, pero tampoco abren la puerta para seguir discutiendo. Otra táctica útil es no tomarlo todo como un asunto personal. En múltiples ocasiones, la gente discute por temas que ni siquiera tienen que ver contigo. Solo buscan una vía para descargar su malestar. Y si tú no entras en su juego, se quedan sin con quién continuar la pelea. Puedes responder con algo neutral como: ahora no deseo hablar sobre esto, o simplemente optar por el silencio y dejar que la otra persona se desgaste sola. El sentido del humor también puede ser una herramienta valiosa. Si alguien te provoca esperando una reacción agresiva y tú, en cambio, respondes con serenidad o con una broma, le restas fuerza a su ataque. No es que minimices la situación, sino que no le concedes el poder de sacarte de tu estado emocional. Lo esencial es recordar que no estás obligado a involucrarte en cada disputa que alguien intente iniciar. No necesitas probar nada. No tienes que convencer a nadie. Puedes salir de una conversación sin decir palabra alguna. Y eso no quiere decir que hayas perdido. Al contrario, significa que has ganado algo más importante: tu tranquilidad. Al comenzar a aplicar estas estrategias, te das cuenta de que el auténtico poder no está en imponerse en discusiones, sino en no depender de ellas. Y cuando alcanzas ese punto, descubres algo aún más profundo: la libertad de no engancharte con nada que no te beneficie. Ese es el momento en el que todo comienza a cambiar. Ahí es donde empiezas a vivir con verdadera serenidad. La libertad de no engancharse. Cuando dejas de reaccionar ante todo lo que intenta sacudirte, algo extraordinario ocurre. Recuperas el control de tu existencia. Ya no malgastas tu energía en disputas inútiles. Ya no permites que cada palabra negativa te altere. Ya no sientes la urgencia de justificarte ante nadie. Y entonces te das cuenta de que nunca fuiste tú quien estaba atrapado en los conflictos. Eran los conflictos los que te tenían atrapado. Hay quienes sienten que su día se arruina si alguien les lleva la contraria. Se sienten obligados a responder, como si fueran marionetas guiadas por las acciones ajenas. Pero cuando comprendes que no tienes por qué responder a todo, que puedes elegir dónde enfocar tu energía, algo profundo cambia dentro de ti. El budismo enseña constantemente sobre la impermanencia. Todo pasa. Un comentario cruel, una mirada despreciativa,
una crítica injusta. Nada de eso es eterno, a menos que tú decidas conservarlo dentro de ti. Cuando aprendes a soltarlo, dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo, porque ignorar lo que no aporta no es cobardía, es sabiduría. No significa vivir en desapego total, sino saber en qué batallas merece la pena involucrarse. La mayoría de las disputas son solo ruido, distracciones que te alejan de lo esencial. Y cuando dejas de alimentarlas con tu atención, cuando las dejas fluir, te das cuenta de que nunca fueron tan importantes como parecían. Lo más sorprendente es que cuando dejas de engancharte, los demás lo notan. Aquellos que antes buscaban provocarte pierden interés. Los que intentaban discutir contigo se dan cuenta de que no obtienen la respuesta esperada. Y gradualmente, tu entorno cambia. Porque cuando tú cambias, todo se ajusta a tu nueva forma de ser. La libertad real no consiste en controlar a otros, ni en salir vencedor de todas las discusiones, ni en demostrar que tienes razón. La auténtica libertad radica en decidir cómo y en qué inviertes tu energía. Y cuando comienzas a cuidar tu paz como algo sagrado, descubres que muchas cosas que antes te preocupaban simplemente dejan de tener importancia. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate, ¿realmente quiero darle mi energía a esto? Si la respuesta es no, entonces sonríe, sigue adelante y deja que el ruido se disipe por sí solo. Porque cuando logras eso, cuando dejas de actuar por impulso, cuando enfocas tu atención únicamente en lo que realmente lo merece, entonces, y solo entonces, eres libre de verdad. Como fortalecer una mente inquebrantable. Ignorar lo que no merece tu atención es un buen comienzo, pero la verdadera transformación sucede cuando fortificas tu mente, al punto en que ni siquiera necesitas recordarte que debes ignorar. Simplemente dejas de ver esas provocaciones como algo importante. No es solo que el ruido exterior deje de afectarte, es que ni siquiera lo identificas como ruido. Pero ¿cómo se llega a ese nivel? No es suficiente con comprender la teoría. Debes ejercitar tu mente cada día, del mismo modo en que entrenas tu cuerpo si deseas que sea fuerte y resistente. La estabilidad emocional no es una cualidad exclusiva con la que algunos nacen y otros no. Es una disciplina y, como cualquier entrenamiento, requiere dedicación. Uno de los primeros pasos consiste en observar tu mente sin emitir juicio. Cada vez que sientas el impulso de entrar en una discusión, de defenderte o de reaccionar, detente. No te centres en lo que ocurre afuera, sino en lo que se manifiesta en tu interior. ¿Qué emoción surge? ¿Qué origina esa necesidad de responder? ¿Es ego? ¿Es inseguridad? ¿Es temor a parecer débil? Reconocer la causa profunda de tu reacción es mucho más útil que obligarte a ignorar algo que aún no comprendes por qué te afecta. Otra herramienta poderosa es practicar el desapego. La enseñanza budista nos recuerda de manera constante que nada permanece. Ni los elogios, ni las críticas, ni siquiera la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hoy, puedes sentirte alterado por algo que mañana carecerá de sentido. Así que, cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿esto seguirá siendo relevante dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Si la respuesta es no, ¿por qué entonces darle tanto peso ahora? La meditación también es un pilar esencial. No necesitas estar horas en quietud absoluta. Con unos minutos diarios basta para centrarte en la respiración y devolver tu atención al presente. El simple acto de entrenarte para no reaccionar ante cada pensamiento invasivo es, en esencia, el mismo ejercicio que te prepara para no ceder ante cada provocación del entorno. Si puedes calmar la tormenta interna, ninguna tormenta externa logrará desestabilizarte. También resulta vital rodearte de calma. Aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir qué consumimos.
¿Con quién compartimos tiempo? ¿En qué enfocamos nuestra mente? Si vives expuesto a discusiones, conflictos y noticias cargadas de negatividad, tu mente reproducirá ese mismo ruido. Pero si decides llenar tu día de serenidad, de conversaciones nutritivas y espacios de silencio, entonces esa paz se convertirá en tu estado base. Y aún hay más, aprender a mirar la vida con ligereza. No todo debe ser tan serio. Muchas de las cosas que nos afectan solo lo hacen porque les concedemos un valor exagerado. Pero cuando logras reírte de ciertas situaciones, verlas como escenas de una obra en la que no necesitas actuar, la existencia se vuelve más liviana. No se trata de escapar, sino de soltar la carga que no es tuya. Con el paso del tiempo, notarás que las provocaciones externas ya no te impactan. No porque te estés esforzando en ignorarlas, sino porque ya no tienen eco en tu interior. No hay nada en ti que las alimente. Y es en ese instante cuando alcanzas una mente inquebrantable. Porque al final, esto no trata únicamente de evitar enfrentamientos o críticas. Se trata de vivir con una paz que no dependa de factores externos. Despertar cada mañana sabiendo que nada allá afuera tiene el poder de alterar tu serenidad. Caminar por el mundo sin miedo a lo que otros piensen o digan. Y cuando llegas ahí, descubres que la verdadera libertad no consiste en controlar lo que ocurre fuera, sino en gobernar lo que sucede dentro. Y esa es, sin duda, la conquista más grande que puede lograr un ser humano. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de reaccionar ante todo lo que intenta provocarte, si las críticas ya no afectaran tu ánimo, si las discusiones innecesarias dejaran de arrastrarte, si pudieras mantener la calma, sin importar el caos alrededor. ¿Cómo se sentiría vivir así? ¿Cuánto más livianos serían tus días si no cargaras con el peso de las opiniones ajenas? Ese es el auténtico poder de ignorar. No es desprecio, no es indiferencia, no es soberbia, es sabiduría. Es darte cuenta de que no estás obligado a explicar cada cosa, de que no necesitas justificar tu punto en toda conversación, de que no estás aquí para convencer a nadie, sino para vivir en paz. Cuando entiendes eso, todo se transforma. Comienzas a notar que muchas de las cosas que antes te perturbaban, ahora te resbalan. Que las opiniones de otros ya no representan una amenaza. Que el deseo de tener razón se disuelve y en su lugar aparece algo mucho más preciado: la sensación de libertad. Porque al final, ¿para qué desperdiciamos tanta energía en peleas sin sentido? ¿Para qué nos obsesionamos tanto con lo que piensan los demás? ¿Cuántas veces nos hemos llenado de rabia o tristeza por palabras que, de haberlas ignorado, no habrían dejado huella? El budismo nos recuerda que el sufrimiento nace del apego, y nos aferramos demasiado a nuestras ideas, a nuestra imagen, a la necesidad de ser entendidos. Pero cuando soltamos ese apego, cuando dejamos de buscar validación en cada interacción, descubrimos algo extraordinario. Podemos ser felices sin controlar lo que nos rodea. Ignorar no es reprimir. No significa tragarte todo y vivir con dolor en silencio. Significa elegir en qué enfocas tu energía. Decidir qué merece tu atención y qué no. Entender que hay enfrentamientos que no valen la pena y que hay silencios que dicen más que 1000 argumentos. Así que, la próxima vez que alguien intente involucrarte en un conflicto sin sentido, haz una pausa. No reacciones por instinto. Pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Vale más que mi paz? Y si la respuesta es no, entonces déjalo pasar. No necesitas ganar esa discusión. No estás obligado a demostrar nada. Lo único que necesitas es continuar tu camino con la serenidad intacta. Porque la fuerza verdadera no radica en contestar cada cosa, sino en reconocer cuando el silencio es la mejor respuesta. Y cuando dominas esa habilidad, cuando dejas de caer en provocaciones innecesarias, cuando comprendes qué son en realidad los conflictos y decides no sumarte a ellos,
Algo dentro de ti cambia para siempre. Y entonces, lo sabes, has evolucionado. Has superado la necesidad de aprobación. Tu paz ya no está condicionada por lo que digan o hagan los demás. Has interiorizado una lección que muchos jamás comprenden. La energía que no gastas en disputas inútiles es energía que puedes invertir en tu felicidad. Por eso te animo a intentarlo, a practicarlo, a observar cómo cambia tu realidad cuando dejas de engancharte a cada opinión, a cada palabra, a cada reacción. Y cuando empieces a sentir esa libertad, cuando compruebes que nada ni nadie tiene el poder de robarte tu calma, entenderás por qué este es uno de los aprendizajes más poderosos que puedes adquirir. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Todos, en algún momento, hemos sido víctimas de discusiones que solo nos han desgastado. Y todos podemos mejorar si aprendemos a soltar. Recuerda, el conocimiento sin práctica es como una lámpara sin aceite. No basta con escuchar las enseñanzas, debemos aplicarlas en nuestra vida diaria para caminar hacia la iluminación. Si este video te ha sido útil, apóyanos dejando un like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte más contenido sobre el budismo y el despertar espiritual. Además, queremos saber que formas parte de esta comunidad. Comenta la palabra clave silencio sabio y te enviaremos un saludo especial en el próximo video. Gracias por acompañarnos en este camino. Que la paz, la sabiduría y la compasión te guíen siempre. Nos vemos en el próximo video.